En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En la epístola de la misa tenemos esto de que vean cómo viven. Dice San Pablo, si viven como sabios, redimiendo el tiempo, porque los días son malos. El tiempo no es solamente un don o una gracia que Dios nos da, es la gracia fundamental donde se nos dan todos los otros dones y gracias y beneficios que Dios ha tenido a bien otorgarnos. Y Dios le da a cada quien su tiempo para que se salven, para que glorifique a Dios. La gloria de Dios y la salvación del alma son las únicas dos cosas en que hemos de utilizar el tiempo que Dios nos da. Los condenados en el infierno no hacen otra cosa que pagar una deuda que nunca terminarán de pagar porque es eterna y es la deuda del pecado mortal. En cambio, nosotros hoy aquí tenemos tiempo. Y luego pesa sobre nosotros una deuda que tenemos que pagar. Es la deuda de todos los pecados cometidos, no solo los propios nuestros, sino de todas las personas, de todos los días, que son miles y miles. ¿Sí? Por eso dice San Pablo, tienen que redimir el tiempo. Y en segundo lugar dice, porque los días son malos. ¿En qué sentido? Pues son malos en el sentido de que los hombres utilizamos el tiempo para ofender a Dios. El don mayor que Dios nos da lo usamos para ofender a Dios. El tiempo vale lo mismo que Dios, porque la salvación, el cielo, la gloria, nos la ganamos con el tiempo, con aprovechar el tiempo que Dios nos da. Ahí tenemos a Santa Juana Francis de Chantal. Le preguntaban que por qué se preocupaba tanto por el tiempo. Y ella decía que porque no era suyo. Yo se lo consagré a Dios, se lo debo a Dios, y que por tanto no podía darse la libertad de perder ni un solo segundo sin hacerle injusticia a Dios, a quien se lo había dado. San Francisco de Sales decía, a veces pienso que Dios no tiene pensado concederme la entrada en la gloria, basándome en la forma en que utilizo el tiempo. Imagínense, si San Francisco de Sales, que no hizo otra cosa que glorificar a Dios y salvar su alma, decía eso, ¿qué esperanza nos queda a nosotros? Sí. Por eso el libro del Eclesiástico dice, en el desperdicio del tiempo es donde he aprendido mucho mal. ¿Sí? Entonces, San Bernardo dice que el buen uso del tiempo sirve como defensa del corazón. Y ustedes saben, todos sabemos que al demonio no le cuesta nada acercarse y tentarnos y hacernos caer cuando no hacemos nada, cuando estamos desperdiciando el tiempo. ¿Sí? ¿Y cuántos de nosotros, los aquí presentes, podríamos decir que no hemos desperdiciado el tiempo? Ahora, el tiempo no es nuestro, el tiempo es de Dios. Él es el dueño del tiempo. ¿Sí?
y Él no está sujeto de ninguna forma a nuestro tiempo. No importa qué tan apurados o preocupados estemos por las cosas, ni qué valor les demos a las cosas, Él de ninguna forma se fija en eso. Y sin embargo, fíjense, a pesar de ser tan temprano, muchos de ustedes ya están preocupados por el tiempo. Sí. Entonces, Él tiene sus propósitos, sus planes, y de ninguna forma están ligados a los nuestros. ¿Sí? Si ustedes están muriéndose de preocupación por lo que sea, como se ha hecho ahora de moda, preocuparse por su salud, a Él no le interesa eso. ¿Sí? Entonces, y nosotros podríamos tener la tentación de pensar que Dios se tarda mucho en hacer las cosas. Pues sí, se tarda. Sí. La verdad de las cosas no está en nuestros criterios, en nuestros gustos o en nuestras preocupaciones. Dios es el parámetro correcto y sus providencias las reales, no las nuestras. Entonces, es una cosa muy preocupante y triste ver que nosotros nos preocupemos por el tiempo, por lo que pasó, por lo que no pasó, por lo que ha de llegar o por lo que no ha de llegar o por lo que no nos gustaría que llegara. Lo que Dios tiene determinado que llegue, llegará, nos guste o no nos guste. Sí. Para Dios existen dos clases de tiempo. El tiempo como nosotros lo medimos, que se llama cronos, y el tiempo kairos, en griego. Cronos y kairos. Cronos es los segundos, los minutos, las horas, los días, los años. Y kairos es las visitas de Dios, las oportunidades de Dios, las acciones de Dios, los acontecimientos de Dios. Tal forma que, fíjense, Él no se fija, como no se fija tampoco el demonio. Él no se fija en las horas ni en los años que ustedes tienen. Se fija en las veces que Dios les ha dado oportunidades, en las veces que los ha visitado, y las tiene contadas. Las gracias que les ha dado, los días que han vivido, las oportunidades que han tenido, eso Dios lo tiene contado. Independientemente si tenemos 5 años de edad o 95, no hace la menor diferencia. ¿Sí? Entonces, imagínense, si nosotros lográramos entrar esta mañana en la mente de Dios y ver cuál es el plan que Él tiene con cada uno de nosotros y qué es lo que está haciendo con cada uno de nosotros, otra cosa sería. Otra cosa sería. ¿Sí? Entonces, por eso nuestro Señor dice, el tiempo se ha cumplido. ¿Sí? Y al final, en la cruz, dice, todo está cumplido o todo está terminado. La acción de Dios terminada con los judíos. Y después de la muerte de nuestro Señor, vino la destrucción y la muerte para los judíos. ¿Sí? Entonces, lo primero, hay que redimir el tiempo. ¿Sí? ¿Qué hacemos o qué hemos de hacer para redimir el tiempo? ¿O por qué es que el tiempo necesita redención? Pues porque lo utilizamos para ofender a Dios. ¿Cómo se redime el tiempo? El tiempo se redime solo con la santidad de vida.
con la santidad de vida, en dos niveles. En el primero, en el hecho de que el ejemplo de vida de cada uno de nosotros influye en los demás para que se alejen del mal, para que dejen de ofender a Dios. Y segundo, pues lo redimimos como compensación a Dios por el pecado o por las veces que lo hemos ofendido. Entonces, cuando se redime el tiempo con nuestra oración, con nuestros sacrificios, con nuestras buenas obras, lo que estamos haciendo es quitar el peso de la pena de los hombres que le deben a Dios por el pecado. ¿Y quién no le debe a Dios por el pecado? Lo hizo nuestro Señor en la cruz. Nuestro Señor en la cruz está redimiendo al mundo, pagando la deuda del pecado. Y para nosotros es una carga, como fue carga para Él, y es un privilegio. Y es una llamada que viene junto con nuestro bautismo, porque hemos sido bautizados para corredimir con nuestro Señor. De esta forma, viviendo una vida de santidad, es como mejor podemos ayudar a los demás. ¿Sí? Y especialmente en este tiempo, que nunca en la vida, en la historia de la humanidad, había habido dos cosas. La primera, nunca se había alejado el hombre tanto de Dios como está hoy. Nunca sistemáticamente se ha sacado a Dios de todas partes. De todas partes. ¿Sí? Y en segundo lugar, la situación en la iglesia nunca había sido el desastre que vivimos en la iglesia. Y por eso es que nosotros necesitamos redimir el tiempo. Sí, entonces es por eso que sufrimos un poquito nosotros, redimiendo el tiempo, no solo por nuestros propios pecados, sino de los demás, de la iglesia, del mundo. Y precisamente por eso venimos a misa. Por eso venimos a misa. Fíjense, en términos generales, la misa se quiere borrar. La misa y el sacerdocio se quieren borrar. ¿Sí? Ahí no está la iglesia en Alemania diciendo que en el próximo sínodo deberíamos discutir si la iglesia todavía necesita sacerdotes. La iglesia no necesita la iglesia de Alemania, que es un desastre total. Entonces, hay en la iglesia individuos, desde sacerdotes hasta el más alto, que quiere destruir la misa y el sacerdocio. Y por eso precisamente hemos de estar aquí en la misa todos los domingos. Porque el mundo y la iglesia nunca habían estado tan unidos en este proceso de destrucción. ¿Sí? Entonces, traemos el tiempo a los pies de la cruz para redimir el tiempo. Y para eso estamos aquí cada domingo. Redimir el tiempo significa también rescatarlo.
recuperarlo de las garras del mal, es decir, impedir que el tiempo se siga usando para ofender a Dios. ¿Sí? Entonces, imagínense, en toda la eternidad que vamos a vivir en el cielo o en el infierno, pensar que ahorita es el único momento que tenemos, el único tiempo que tenemos para salvarnos, ¿sí? Que es el único tiempo que podemos vivir con intensidad, con amor, es lo único que podemos ofrecer al Señor. ¿Sí? Entonces, agradezcámosle a Dios que nos ha dado la claridad de inteligencia para darnos cuenta de lo que le debemos por este gran beneficio que tenemos del tiempo. Y segundo, a redimirlo y a recuperarlo para Dios. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.